Dios les bendiga a todos en esta noche. Es una bendición poder llegar a sus hogares una vez más con el fin de traer una palabra que pueda edificar, bendecir y transformar nuestras vidas. La semana pasada hablamos sobre un segmento que hemos iniciado sobre los conflictos espirituales y vimos sobre lo que es la luz contra las tinieblas, de ese conflicto espiritual que existe en el aspecto espiritual. Y quiero esta noche poder hablarte de lo que es espíritus contrarios. Estaremos viendo la primera parte, porque haciendo este estudio que pudiese durar mucho tiempo y es muy profundo, pero iniciaremos la primera parte de espíritus contrarios, de ver lo que ataca nuestras vidas, lo que el enemigo lanza en contra de nosotros y que es la batalla del cristiano. Y estaremos viendo la semana próxima cómo espíritus a través de las generaciones vinieron a querer destruir en el tiempo bíblico, cómo afectó familias, naciones y hasta el pueblo de Israel. Pero en el día de hoy quiero hablarte de los espíritus contrarios que afectan nuestras vidas y afecta a nuestra familia, hasta pudiese afectar nuestra congregación y el mundo entero. Y antes de iniciar, quisiera, como cada sábado, saludar a mis hermanos de Casa de Dios. Dios me lo bendiga grandemente. A todos aquellos que nos escuchan también de diferentes lugares, congregaciones o hasta tal vez países, Dios me lo bendiga. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si vamos nosotros a ver en el lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Es una versión que viene a darnos una mejor comprensión. Y dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Quiero volvértelo a repetir para que entiendas esto. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra principados malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Como cristianos y como hablamos la semana pasada, no podemos nosotros ignorar que hay una batalla espiritual. Y este es el aspecto más importante de nuestras vidas. El hecho de ignorar que hay conflictos no hace que los conflictos desaparezcan. El hecho de ignorar o no querer percibir de que hay espíritus que vienen a atormentar nuestras vidas, el hecho de ignorar no hace que desaparezcan. El libro de Efesios, Pablo les escribe a la iglesia y les dice, nuestra lucha no es contra gente como nosotros. Y esto nos da una pauta a poder entender de que muchas veces podemos nosotros creer que la batalla es contra el padre, contra la madre, contra el hijo, contra el gobierno, contra cualquier persona. Pero Pablo está diciendo, y es muy específico, por si acaso ustedes piensan que la batalla es contra nosotros, estamos equivocados. Como cristianos nosotros no podemos ignorar esto. Esto es el fundamento principal de lo que es los conflictos espirituales que nosotros vivimos. Es tan interesante porque el pelear contra el hombre, contra la mujer y tener ira, odio contra la persona sin identificar qué es lo que está influenciando nuestras vidas es un gran peligro. Ahora, si te encuentras luchando contra tu hermano o tu prójimo, estás equivocado. La batalla no es contra nadie. La batalla es contra lo que está tratando de influenciar a las otras personas. Muchas veces entiendo y escucho que la gente dice, oh, es que en el trabajo, cómo esta persona me hace la guerra. En la escuela, en la calle, mi vecino, mi vecina, qué batalla.
tú debes de entender que la batalla no es contra ellos. Hay algo que está influenciando sus vidas para que ellos sean usados por esas influencias para destabilizar nuestras vidas. Ahora, a partir de este principio, tú debes de entender de que no es el conflicto contra tu esposo ni contra tu esposa. El conflicto no es contra tu familia. El conflicto es con el mundo espiritual que está tratando de imponer su autoridad y el poder actual sobre el mundo con el fin de que el que es cristiano, que el que sirve a Dios se desenfoque, sea desligado de la voluntad perfecta de Dios. La verdadera lucha no es contra lo que se ve, sino contra lo que no se ve. Es muy fácil luchar y pelear contra el hombre, contra la mujer, pero estás muy equivocado. ¿Sabes la distracción del enemigo para con la iglesia? Y esto es triste. Pudiese parecer gracioso, pero es muy triste. Cristianos entre ellos peleándose. Y usted va a decir, eso no pasa, hermano. Se sorprendería de ver lo que puede suceder cuando nos dejamos dominar por los espíritus que tratan de influenciar nuestras vidas. Para que usted vea unos ciertos ejemplos, hermanos, por falta de comprensión o males entendidos, llegar a darse golpes. Esto pudiese parecer gracioso, esto pudiese parecer triste a la misma vez. Son casos que han sucedido. Y espero que usted no haya experimentado o visto eso. Pero tristemente, a veces olvidamos que la batalla no es contra nuestro hermano. La batalla no es contra el prójimo. La batalla no es contra el pastor, no es contra el líder, no es contra ti. Hay algo detrás de nuestras vidas que trata de influenciarnos o para bien o para mal. La verdadera lucha, como te lo dije, no es contra lo que se ve, es contra lo que no se ve. Y es ahí donde necesitamos ser hombres y mujeres conectados con Dios, al Espíritu Santo, para que nos pueda ayudar a entender contra qué estamos peleando. La palabra lucha habla de algo muy interesante. La palabra lucha es entre dos combatientes. O sea, no hay batalla solo. Pablo dijo, yo no golpeo al aire. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé contra quién es mi batalla. Es entre dos combatientes donde cada uno trata de hacer caer al otro. Y la victoria es garantizada al mantenerlo al suelo poniendo la mano encima. Si no lo sabías y te estás enterando, nosotros, al seguir a Dios, formamos parte de un combate espiritual. Y tú eres un combatiente que tiene que luchar a diario, que tiene que orar, tiene que interceder, tiene que estar al tanto de cómo va su vida, qué es lo que está tratando de infiltrarse, porque no podemos nosotros dejarnos dominar para que el enemigo venga a derrotarnos a tal punto que caigamos y que él pueda dominar nuestras vidas. Hay un gran peligro en el cual si no estamos listos para pelear o no sabemos pelear o no sabemos identificar, el enemigo posiblemente pueda destruirte. Y qué triste es poder vivir sabiendo de que hubiéramos podido evitar tales situaciones si hubiésemos conocido lo que nos ataca. Y es de esto que quiero hablarte en esta noche. Libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Voy a hablarte de varios espíritus y no son todos los que se ven registrados en la palabra. Simplemente son algunos para que podamos entender qué es lo que ataca nuestras vidas. Y el primer espíritu que quiero hablarte es un espíritu contrario, es el espíritu inmundo. Cuando vamos a entender en su original lo que significa, habla de impureza, de contaminación. Pero este espíritu se especializa en afectar los pensamientos y el estilo de vida de la persona. Ahora, quiero que entiendas bien para que no me malinterpretes. Aquí no te hablo de posesión, no te hablo de alguien que esté endemoniado. Te hablo de espíritus que tratan de influenciar nuestras vidas para que abramos puertas, que es completamente diferente.
Ahora, si entendemos esto, el espíritu inmundo viene a tratar de afectar los pensamientos y el estilo de vida. Por eso que la palabra dice que tenemos que tener el escudo de la fe para arrestar todo dardo del maligno. Tú sabes qué batalla existe en la mente, qué batalla existe en los pensamientos, y nuestros pensamientos nos engañan muchas veces. No hay nada más terrible alguien que por la noche no deja de pensar. ¿Tú te das cuenta a veces de la pérdida de tiempo que nosotros tenemos pensando en las cosas, pensando en lo que me hizo, en lo que me dijo, cómo me miró, y pensando y maquinando, mañana le voy a responder, y a la final de cuentas nada de lo que pensaste, nada de lo que maquinaste funciona? Porque es simplemente una imaginación, y el trabajo del espíritu inmundo es tratar de que tus pensamientos se desvíen del pensamiento de Cristo. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Cuando el Espíritu Santo viene a gobernar nuestras vidas, nuestros pensamientos son transformados a poder ver, a poder pensar, a que nuestra mente sea la mente de Cristo. Ahora, el enemigo sabe que aquel que tiene la mente de Cristo es una criatura renovada, es alguien restaurado, es alguien que es nueva criatura, y lo que el enemigo quiere hacer es sembrar en tu pensamiento, es sembrar en tu corazón, es sembrar en el pensamiento del hombre cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice: como es el pensamiento del hombre, así es él. Por lo tanto, mi pensamiento me va a guiar a mi comportamiento. Si mi pensamiento es Cristo, yo voy a vivir agradando a Dios. Si mi pensamiento es servirle a Dios, por eso dice la palabra: en todo lo que es puro, en todo lo que es honesto, en esto pensad. Cuando nuestro pensamiento está guiado por la palabra de Dios, por la comunión con Dios, nuestras vidas se van a dirigir a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando el espíritu inmundo trata de influenciar nuestro pensamiento, trata de sacar nuestro pensamiento en Cristo a pensar como un hombre piensa, que la mente del hombre es carnal, la mente del hombre no piensa en lo espiritual. Si el espíritu inmundo llega a sembrar duda en tu vida, pensamientos contrarios, abriremos puertas para que el enemigo pueda entrar en nuestras vidas y destruir o querer hacernos perder lo que hemos ganado en Cristo. Y tú puedes ahora, mire qué maravilloso es en esta noche, porque suele pasar, hay mucha gente que en la noche la pasa pensando. Ahora, piensa bien y analiza bien los pensamientos que tú tienes en esta noche. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nuestras vidas. Analiza los pensamientos que tú tienes en la noche y podrás identificar cuáles vienen de Dios y cuáles no vienen de Dios. Los pensamientos de bien, los pensamientos de Dios no causan tristeza. Los pensamientos de Dios no causan dolor. Los pensamientos de Dios no causan angustia. Todo pensamiento que no proviene de Dios, que trae a tu corazón un sentimiento, una emoción, una percepción que no proviene de Dios, te toca a ti y me toca a mí desechar todo pensamiento que no proviene de Dios. Porque si permito que ese pensamiento entre a mi vida, mi comportamiento estará cambiando, y poco a poco ese pensamiento se convertirá en una cultura de vida que transformará por completo mi actitud, y que sin darte cuenta te has alejado de Dios. Los pensamientos son una estrategia muy fina del enemigo, y yo le pido a Dios que te dé discernimiento y entendimiento de los pensamientos que provienen de Dios y aquellos que son dardos del enemigo, que simplemente quieren cambiar tu pensamiento y tu estilo de vida. En el libro de Lucas capítulo 7 versículo 21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Este segundo espíritu que quiero hablarte es el espíritu malo. Este espíritu se encarga de la ceguera, es un espíritu lleno de maldad, un espíritu que causa dolor en tu vida.
Si entendemos el contexto y aplicamos la interpretación, nos daremos cuenta que este espíritu malo, lo que él trata de hacer es no simplemente sentirte lleno de dolor en tu corazón, sino lo más importante de la estrategia de este espíritu es que viene no simplemente a anular tu vista, sino que viene a enceguecer la vista del hombre. No existe nada más terrible de que no podamos ver el peligro. ¿Sabes cuán grande es la importancia de tener una visión correcta? Si lo ponemos en el ámbito físico para poder entenderlo mejor, cuando nosotros no vemos bien, no estamos seguros de lo que estamos viendo. Para que tú entiendas esto, yo batallé mucho tiempo en no ponerme lentes. Nunca me ha gustado tener lentes, pero llegó un momento dado donde yo no podía distinguir. Mi hermano, era tan terrible. Usted podía estar a una distancia no tan lejana y yo no saber quién era usted. Me podía usted saludar de lejos y yo le saludaba, Dios le bendiga, hermano, pero no sabía quién era. Ahora, en el ámbito espiritual, la ceguera también es una dificultad, es una trampa del enemigo. Porque para esto apareció Dios, para darnos luz y una visión correcta. Si yo no puedo percibir, si yo no puedo ver, si yo no puedo saber lo que hay delante de mí, yo corro un gran peligro. ¿Sabes cuál es lo más terrible? Es preguntarle a alguien cómo tú ves la situación y es alguien que no sea espiritual. Tú debes de entender esto. No podemos aconsejar, no podemos pedir consejo a aquel que no es espiritual, porque no va a ver las cosas de la manera correcta. Y este espíritu malo lo que trata de hacer es no simplemente de traer dolor a tu vida, sino que trata en tu vida de hacerte ciego. Este espíritu malo lo que hace es que tú no puedas ver correctamente. No ver en el ámbito solamente físico, sino que no ver lo que Dios está tratando de mostrarte. Tú sabes cuánta gente batalla en poder ver lo de Dios en su vida y no ven nada. Y otra gente que tenemos la facultad de poder ver en esa gente el propósito de Dios. Y se les explica, se les dice, yo veo en ti que tú tienes un talento y un don. Y ellos no ven lo mismo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu malo que está influenciando sus vidas para que no puedan ver lo que Dios tiene para con ellos. Y tiene Dios que venir a romper ese espíritu malo para que tú puedas ver el propósito de Dios en tu vida. Para que tú puedas ver lo que Dios tiene para contigo. Lo que Dios tiene con tu familia. Lo que Dios tiene para con tu congregación. Y yo voy creyendo y yo voy pidiendo a Dios que Él nos dé la vista correcta. Mire, 2020, que no haya nada que nuble nuestra visión, que no haya nada que se interponga en ver lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas. Yo le oro a Dios ahora mismo en este instante para que Dios te revele, Dios te muestre lo próximo que Él va a hacer con tu vida. Lo próximo que Él va a hacer con tu familia, que sea por visión o por sueño. Yo voy creyendo que Dios te va a visitar y Dios te va a enseñar y te va a mostrar lo próximo que tienes que hacer. Tendrás la capacidad de ver lo que tienes que cambiar. Tendrás la capacidad de ver los ajustes que tienes que hacer para que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida. Primeramente, espíritu inmundo. En segundo lugar, espíritu malo. Y mira lo que dice Lucas capítulo 8 y versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, mira esto, sin entrar en detalle, pero esta mujer estaba endemoniada y por encima tenía espíritus malos y de enfermedades que venían a atacar su vida. Ahora, yo quiero detenerme en la palabra enfermedad y quiero ser muy puntual en esto para no causar confusión y pensar de que cada enfermedad es un espíritu que viene a atacar. En ciertas ocasiones, sí, es un espíritu que es enviado para causar enfermedades, pero no todas las veces. Tú tienes que entender esto porque no quiero que después haya confusión en decir que las enfermedades son todos espíritus que vienen a atacar tu vida.
Ahora, hay cosas que debemos de entender, pero quiero plantearte según la definición de lo que la palabra enfermedad en su original quiere definir. Nos da una enseñanza muy poderosa y entender de que el primer trabajo del espíritu de enfermedad no es tratar con tu cuerpo. Y mira esto, hay dos ámbitos donde esta palabra se activa. Claro, trae enfermedad al cuerpo, y cuando se habla del cuerpo es que hay fragilidad y debilidad en la constitución del cuerpo. Lo que tú y yo conocemos, las enfermedades que existen, que vivimos, para darte a entender, y tal vez cause un poco de risa, pero tú te das cuenta cuando hay gripe, y unos dicen que los hombres siempre exageran cuando tienen gripe, y que las mujeres son más fuertes. Y bueno, este es un debate, hermanos, que no es parte del día de hoy. Lo que te quiero decir es que tú puedes ver la fragilidad del cuerpo. La constitución del cuerpo no es lo mismo. El hombre que cae enfermo ya no tiene las mismas fuerzas. La mujer que cae enfermo, la constitución es alterada. Entonces, cuando la palabra enfermedad está aquí en el libro de Lucas establecido, no simplemente se refiere a la enfermedad corporal. Hay una enfermedad más sutil y es una enfermedad espiritual. Cuando este espíritu ataca el espíritu del hombre, viene a enfermar el espíritu, viene a llevarle un virus. Y mire lo que sucede. En el espíritu causa una falta de fuerza y de capacidad en 4 aspectos. Y tal vez hoy, después de los 4 aspectos que te dé, de cómo el espíritu puede ser llevado a un estado de enfermedad espiritual causada por un espíritu contrario, tal vez te darás cuenta que sin saberlo has estado enfermo espiritualmente. Sin saberlo, tal vez se infiltró un virus en tu espíritu y no te has dado cuenta. Mira, los 4 aspectos habla de aquellos que están enfermos espiritualmente. No pueden hacer grandes y gloriosas cosas. No pueden soportar las pruebas. No pueden comprender algo, o es decir, tener entendimiento de la palabra. No pueden contener los deseos malvados, los deseos de hacer el mal. Ahora, tal vez no te identificas con los 4, pero te identificas con uno. Que piensas que sientes que has perdido fuerza y capacidad para hacer grandes cosas. Sientes que has perdido la fuerza y la capacidad para soportar las pruebas. Sientes que ya no puedes comprender, abres la Biblia y no la entiendes. No puedes tener la fuerza de contener los deseos malos o los deseos contrarios que Dios tiene para con tu vida. Hay un espíritu que está influenciando tu vida sin tú darte cuenta. Ahora, no te preocupes, que al final de esta enseñanza te diré y te enseñaré por la palabra cómo podemos ser libres de toda contaminación. Pero hay una batalla tan real, hermanos, que nosotros no podemos nosotros pensar de que el enemigo no nos ataca. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu siguiente es el espíritu de cobardía. Y la cobardía es tan sencilla, es miedo, timidez y alguien que vive asustado. Yo no sé si usted es así o conoce a alguien que todo le causa miedo. Que va por el camino, ve una sombra y ya está asustado. No puede dormir con la puerta abierta porque tiene miedo. No te hablo de jóvenes, sino te hablo ya de gente adulta. Gente que tiene que verificar 5, 6, 7 veces si todo está bien cerrado antes de salir porque tiene miedo que algo suceda. Gente, por haber tenido un accidente en un cierto lugar, ya no quieren pasar por la misma carretera. Miedos, viven asustados. Y yo quiero decirte que vivir así no es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tampoco ahora quiero que pienses que cada vez que estás asustado o que tienes miedo hay un espíritu malo que viene o espíritu de cobardía que quiere apoderarse de ti. No. Lo que te quiero yo decir es que vivir con miedos todo el tiempo, eso no es de Dios. Vivir asustado todo el tiempo, eso no es de Dios.
¿Cuánta gente tiene miedo a salir de su zona de confort? Porque hay un espíritu que está tratando de contenerlo para que él no pueda hacer lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Tú sabes cuánta gente tiene miedo de hacer las cosas en Dios porque tiene miedo de que no funcione? Tiene miedo, está asustado de que otros se burlen de él porque él no tiene la capacidad. Tú tienes que soltar ese miedo y empezar a hacer la obra de Dios. Y hay gente que dice, es que si yo predico, el hermano o el pastor me va a ver y se va a burlar de mí o va a ver que me equivoco. Hermano, debe de entender algo, todos nos hemos equivocado. Todos tenemos al principio ese miedo, pero cuando soltamos ese miedo y nos abrazamos de la paz de Cristo y de la voluntad de Dios y de la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te lo vengo a repetir porque tiene que ser sembrado este versículo en el corazón de alguien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo no puede dominar tu vida. Es la paz de Cristo que sobreabunda sobre tu vida que debe de guiarte. Hermano, cuando yo empecé a predicar, cuando yo empecé a enseñar, claro que tenía miedo, claro que tenía temor, estaba asustado, sobre todo cuando era el tiempo de predicar y habían otros predicadores, pero cuando yo entiendo para qué Dios me ha puesto en esta tierra, yo no puedo permitir que el miedo me domine, yo no puedo permitir que viva asustado. Yo tengo que vivir bajo la libertad de Dios y emprender el camino para que el propósito de Dios se efectúe en mi vida. Ahora, claro, al principio teníamos miedo, hermano. Al principio no enseñaba como enseño ahora, no predicaba como predico ahora, no funciona como predico ahora, pero el miedo no te puede estancar. Suelta el miedo y comienza a hacer lo de Dios. Comienza a hacer por lo cual Dios te llamó y en el camino Dios te va a enseñar. Bendito sea Dios, que aunque haya un espíritu de cobardía, el Espíritu Santo dice la palabra que Él nos va a guiar hacia toda verdad y toda justicia. Yo no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé dónde ir. El Espíritu Santo te va a guiar. Y si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, la timidez, el miedo y el vivir asustado no podrá dominar tu vida. Tú tienes el control de tu vida en tus manos si pones tu vida en las manos correctas, que es en las manos de Dios. Suelta todo miedo, suelta todo temor. El Dios a quien servimos, Él te va a ayudar. Él te va a dirigir, Él te va a enseñar por el camino que debes andar. Dice la palabra, sobre ti fijaré mis ojos y Él te enseñará el camino por el cual debes de andar. No tengas miedo al día de mañana. Y mire, yo tengo que detenerme aquí porque hay gente que tiene miedo al futuro. Le tiene miedo qué le va a pasar a sus hijos. Tiene miedo qué va a pasar con su trabajo. Tiene miedo de perder el trabajo. Mire, no ha perdido el trabajo y tiene miedo. Tiene miedo de que un día todo lo pierda. Yo vengo a decirte, suelta ese miedo. Suelta ese temor porque el que controla tu vida es Dios. Si estamos en las manos correctas, el alfarero sabrá cómo construir nuestras vidas. En sus manos están nuestros tiempos. Si estamos en las manos de Dios, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo al futuro, ni tenerle miedo a lo que va a venir, sino que debemos de confiar que aunque yo no sé lo que mañana me reserva, aunque yo no sé lo que mañana deba de hacer, aunque tal vez yo no sé si mañana me va a alcanzar, yo debo de confiar que Dios está de mi lado. Tú debes de decir, Dios está conmigo, no temeré lo que pueda suceder, no temeré al futuro, no tendré miedo, tendré paz y confianza, porque Él dijo, el de bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Romanos 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando vamos a entender lo que este espíritu hace, cuando habla de esclavitud, se habla de una nación sometida a otra nación. Es volverse un esclavo de un poder vil. Es darse a alguien o también venderse. Ahora, aquí es muy importante de entender que Dios, a través del apóstol Pablo, les escribe a los romanos y le está diciendo, nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud. Él está diciendo, no hemos recibido un espíritu para estar sometido bajo otra nación o estar sometido bajo otro poder.
Él dice, no, nosotros no somos llamados. El apóstol Pablo dice, Dios no nos ha llamado para volvernos esclavos de un poder vil. Y para entender eso, debo de entender lo que la palabra vil significa. La palabra vil habla de actuar con maldad, vivir en un mundo bajo y despreciable, y es estar sin ningún escrúpulo. El apóstol Pablo está diciendo, Dios no nos ha llamado, Dios no nos ha dado un espíritu para que volvamos a como vivíamos antes. Dios no nos ha llamado y no nos ha dado un espíritu que venga a ponernos en servidumbre de otro poder o de otra nación. Dios está diciendo a través de Pablo, el espíritu que hemos recibido no nos lleva a ser esclavos de ningún yugo. No nos lleva a ser esclavos de ningún yugo de maldad, ningún yugo de impiedad. No nos lleva a nosotros a volver a hacer las cosas con maldad. Y Pablo tiene que establecer este principio para que el mundo pueda entender la libertad que Dios nos ha dado. ¿Cuánta gente, siendo cristianos, se sienten indignos de recibir perdón de Dios? ¿Cuánta gente cristiana se siente indigna de poder orar a Dios? Y mira, esto nos ha sucedido a todos y te podrás identificar que hay momentos donde cuando te arrodillas sientes que Dios no va a recibir tu oración porque te sientes indigno como hijo. Este es el espíritu de esclavitud que trata de influenciarnos a darnos a entender de que nosotros no somos dignos de poder llegar hacia nuestro Padre Celestial. Pero bendito sea Dios que Él vino para deshacer las obras de maldad. Este espíritu de esclavitud nos lleva a nosotros, siendo hijos de Dios, a creer que Él no puede responder a nuestro clamor. Este espíritu de esclavitud nos lleva a nosotros a creer de que Dios nos puso en esta tierra sin ningún propósito. El espíritu de esclavitud nos da a entender en nuestro entendimiento que no tenemos derecho ni acceso a las promesas. El esclavo no tiene derecho a nada, pero bendito sea Dios, que el que le sirve a Dios tiene derecho. El que le sirve a Dios, el que es hijo de Dios, dice la palabra que Él nos ha constituido herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, tú debes de entender que tú no eres esclavo, tú eres hijo de Dios. Y esto debes de entenderlo, ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. No somos esclavos del enemigo, no somos esclavos de nuestro pasado, no somos esclavos de lo que la gente puede pensar, no somos esclavos de nuestra situación, somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos libres para vivir bajo la bendición y las promesas de Dios. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 6 dice en la traducción del lenguaje actual: pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Aquí es un espíritu de engaño. En la Reina Valera habla de un espíritu de error. Y el engaño es alejarse del camino recto. Es un error mental. Es una falsa manera de actuar. Es ser engañado. Afecta nuestra actitud sin darnos cuenta. Este espíritu de engaño es tan poderoso cuando lo recibimos que vivimos de una manera y creemos que estamos bien. Y por más que nos digan que estamos mal, no creemos. Por más que nos digan que estamos confundidos, no creemos. Tú sabes cuánta gente es influenciada por un espíritu de engaño y es enviado a tu vida para decirte que tú no puedes, que tú no lograrás nada, que tú te has equivocado en las decisiones que has tomado, que tú no sirves para nada. Cuánta gente es tocada por este espíritu, un espíritu de error, un espíritu de engaño, y muchos son, hermanos. A través del tiempo he podido ver cómo mucha gente, y ahora lo entiendo más perfectamente, cómo mucha gente es influenciada por este espíritu de engaño con el fin de tratar de lanzarte palabras sobre tu vida para que ese mismo espíritu se transfiera a tu vida. Wow, esto tú debes de entenderlo. Yo he visto cuánta gente, y tal vez no les va a gustar a los que van a escuchar, pero qué bueno es Dios, porque ahorita yo no sé quién me está escuchando. Pero hay mucha gente que se ha levantado como líder, ha levantado congregaciones creyendo que Dios le ha llamado y Dios nunca lo llamó.
Tú sabes cómo causan las divisiones en las iglesias. Las divisiones llevan a la gente a creer que están haciendo las cosas bien, pero es un espíritu de error, es un espíritu de engaño. No podemos hacer las cosas para Dios siendo influenciados por un espíritu de error. Y yo sé que no es agradable escuchar esto, pero es la verdad. Las actitudes de nosotros deben de ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad y no de engaño. El engaño sobre tu vida, sobre mi vida, nos ha llevado a creer muchas veces de que nosotros no valemos nada. Nos ha llevado a creer muchas veces de que Dios nos ha llamado para un poco. No, Dios nos ha llamado para grandes cosas. ¿Cuánta gente es usada por este espíritu de engaño, hermano? Y aquí no te hablo simplemente de un espíritu de engaño, de error, que viene a traer doctrinas falsas. No, no te hablo de esto, aunque sí forma parte de esto, sino de gente que es usada, es influenciada, y el lenguaje de ellos es con el fin de causar error en tus pensamientos, de causar engaño sobre tu vida. Y cuando vemos esto, vemos de que el diablo es padre de toda mentira. Y no podemos nosotros dejarnos engañar. No podemos nosotros permitir que el engaño del enemigo, influenciado sobre alguien, venga a alejarnos del camino recto, del camino correcto. Nadie tiene el derecho, ni sus palabras, y yo quiero que esto sea plantado en tu corazón. Nadie tiene el derecho con sus palabras de alejarte del camino de Dios. Nadie tiene el derecho legal de establecer sobre tu vida palabras de error, palabras de engaño. Nosotros tenemos que vivir por la palabra que ha salido de la boca de Dios y no por la palabra de alguien que no tenga la capacidad de percibir lo que Dios está hablando. Tú tienes el derecho de pesar, de aceptar y de rechazar y de renunciar a las palabras que no provienen de Dios. Tristemente hay mucha gente que no renuncia y la recibe y causan nido en su corazón y en su pensamiento, y su forma de vivir de repente hace un cambio de 180 grados. ¿Qué palabras has permitido que, influenciados por un espíritu de engaño, por un espíritu de error, vengan a minar tu corazón? Tú tienes el derecho hoy legalmente, por ser hijo de Dios, por el poder y la autoridad que Dios te ha dado, de renunciar a toda palabra que ha sido sembrada en tu corazón y decide al mundo de los espíritus que el espíritu de engaño no volverá a dominar nuestras vidas, sino que el espíritu de verdad es el único espíritu que puede guiar nuestras vidas. Ahora, después de hablarte de estos espíritus, del espíritu inmundo, del espíritu malo, del espíritu de enfermedad, del espíritu de cobardía, del espíritu de esclavitud, del espíritu de engaño, ¿qué hago yo ahora para contrarrestar esto? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi vida para nosotros como cristianos poder deshacer esas obras, poder renunciar y rechazar a estas obras? Qué maravilloso es Dios, que revelado por Dios al apóstol Pablo y los escritores de la palabra, les dice: hay tinieblas, hay espíritus contrarios que quieren afectar la vida del ser humano. Pero también dice que Dios ha proporcionado lo necesario para destruir todo contraataque del enemigo. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los espíritus inmundos son los espíritus que vienen a tratar de cambiar el pensamiento y el estilo de vida del hombre para que haga la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que Jesucristo mismo dijo: yo he llamado a mis discípulos, no simplemente los he llamado, les doy autoridad. Mire qué poderoso es Dios. Él dice: yo les doy poder, yo les doy autoridad, que no se dejen gobernar, sino que ustedes puedan gobernar. Mire esto, él dice: les doy autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Tú tienes autoridad, hermano y hermana que me escucha hoy.
Dios nos ha dado autoridad para echar fuera todo espíritu contrario que quiera dominar nuestra vida, que quiera gobernar nuestra vida. Es tu deber como padre, como madre, no simplemente orar y velar por ti, pero velar por tu familia. Es nuestro deber interceder por nosotros y por los nuestros. Es por eso que también es nuestro deber como líderes orar por la congregación, como pastores interceder por la congregación, porque Dios nos ha dado autoridad. Dios no nos ha dejado desprevenidos o desarmados. Dios ha puesto autoridad sobre nuestras vidas. Y si tú eres discípulo de Cristo, si tú eres hijo de Dios, Dios te ha dado autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo espíritu contrario que quiera venir a dominar tu vida, que quiera separarte de la voluntad de Dios. Tú tienes la autoridad de Dios. Legalmente tú tienes poder para rechazar todo espíritu inmundo. Romanos capítulo 8 versículo 15 nos proporciona otro detalle de lo que Dios nos ha dado. Para, mire, contrarrestar el espíritu de esclavitud, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Mira qué interesante es lo que el enemigo trata de decirnos. Lo que el enemigo trata de sembrar en nuestras vidas es que no tenemos identidad, es que somos esclavos, es que no tenemos a nadie, es que estamos solos, y es una mentira del diablo. Pablo dice: hemos recibido el espíritu de adopción. Es decir, Pablo, bajo la revelación de Dios, está diciendo: Dios, a aquellos que han recibido en su corazón a Jesús como el Salvador de sus vidas, Dios nos ha dado una identidad. Somos sus hijos. Qué bendito es y poderoso es esta palabra, porque nuestro Padre es el Dios de los ejércitos. Nuestro Padre es el Dios que creó los cielos y que creó la tierra. Y nuestro Padre, no hay Padre más poderoso. Dice la palabra: el Dios Altísimo. Cuando habla de Altísimo, está estableciendo que no hay nadie por encima de Él. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos. La palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo eso Jehová me recogerá. Y el Dios del cielo viene a darnos la identidad correcta, la identidad de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por eso que podemos clamar, podemos venir libremente ante el trono de la gracia y pedir socorro, pedir que Él pueda mover su mano de poder. La palabra de dice: que padre de vosotros, si su hijo le pide algo, le dan una piedra o le dan una serpiente? Él dice: mayor es el Padre que nosotros tenemos, como Él no nos dará las cosas que necesitamos. En otro evangelio dice: cómo no, Él no nos dará el Espíritu Santo. Tenemos un Padre en el cielo que es bueno, un Padre en el cielo que nos ama. Yo no sé cómo tú te puedes sentir frente a esta hermosa palabra, pero tú no estás solo, tú no estás sola. Dios es tu Padre, Dios es el que provee para tu vida, Dios es el que te defiende. No estamos solos, no somos nosotros esclavos, somos hijos de Dios y somos libres, somos llenos de gracia, somos llenos de promesa, porque el Padre a quien servimos es el Dios Todopoderoso. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios ha proporcionado todo lo necesario para que cuando venga el miedo, cuando venga el temor, lo podamos deshacer. Porque Él dice, Pablo hablando a Timoteo le dice: tú no puedes vivir con miedos, tú no puedes vivir con temor. Ese espíritu no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es poder, amor y dominio propio. El poder, el amor y el dominio propio nos permiten vivir confiadamente, nos permiten vivir seguro la voluntad de Dios. Tú puedes vivir bajo la voluntad de Dios confiado que aunque el mundo tiemble, nosotros estaremos bien. Aunque haya caos por el mundo, nosotros estaremos bien. No hay angustia que pueda dominar tu vida. Ese espíritu no proviene de Dios. El espíritu que proviene de Dios es un espíritu que nos da poder, amor y dominio propio. Mira lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
No importando que el espíritu contrario quiera dominar tu vida, donde está el Espíritu Santo somos libres. Somos libres de todo yugo, somos libres de todo ataque, somos libres para vivir confiadamente de que Dios está peleando por nosotros. Yo quiero que esta palabra quede en tu corazón. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, dice la palabra, tú eres llamado hijo de Dios, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, no hay atadura, no hay cautividad, no hay pensamiento contrario, no hay miedo, no hay espíritu malo, no hay ceguera que pueda dominar tu vida, porque el Espíritu Santo trae libertad sobre tu vida de todo espíritu contrario que quiera venir a destruirte. Y quiero terminar con este pasaje para que tú entiendas el poder que Dios le dio a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 22 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, esta palabra tú debes de recibirla, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Dios estableció la iglesia para vencer y no para ser vencida. Dios estableció la iglesia para destruir todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario, y no para ser dominado ni influenciado para él. Dios estableció la iglesia para vencer y no para ser vencida, con el fin de que tú puedas y yo pueda, bajo el poder, la revelación y la sabiduría de Dios, destruir y desechar, renunciar y rechazar todo espíritu que venga en contra de la iglesia, todo lo que venga en contra de tu familia, todo lo que venga en contra de tu vida. Dios nos ha dado poder para poder destruir, para poder renunciar, para poder ver la mano poderosa de Dios a favor de nuestro. No hay espíritu contrario que tenga poder sobre tu vida. Y yo quiero orar para que tu vida y mi vida podamos ser libres de toda influencia de espíritus contrarios que quieran dominar nuestra vida. Tal vez tú estás viviendo momentos difíciles y estás viendo conflictos. Hay una batalla interna, hay una batalla familiar, hay una atmósfera que tú sientes que no hay libertad. En el nombre de Jesús, yo te pido que cierres tus ojos y vamos a orar para que el Dios de todo poder, para que el Dios de luz disipe toda tiniebla. Y yo quiero que en este momento tú tomes la autoridad que Dios te dio para poder clamar y interceder en este momento. Esto es muy importante, tú tienes que hacerlo conmigo y declarar de que el Dios del cielo vendrá a bendecir tu casa. No hay nada que el enemigo pueda sembrar en tu vida cuando el que es el alfarero de nuestras vidas es Dios. Tú tienes que entender de por más que la batalla sea grande, no es contra nadie. No es contra alguien que sea como nosotros, es contra el espíritu inmundo, es contra el ambiente espiritual que las tinieblas quieren destruir tu vida, quieren destruir tu casa, quieren destruir tu hogar. Y tal vez has pasado fracasos, tal vez has pasado momentos difíciles y tú te dices, he sido vencido. Todavía hay poder de Dios sobre nuestras vidas y tú tienes que tomar control en el nombre de Jesús y autoridad. Que el Espíritu de vida, que el Espíritu de Dios venga a alumbrar sobre tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de ti, Dios eterno, creyendo, Padre, que sí es real. Hay una batalla espiritual y tal vez gente, Padre, que me escucha, está viviendo momentos tan difíciles que por la noche y por el día siento una atmósfera pesado, siento un ambiente contrario a la libertad que el Espíritu de Dios haya establecido sobre su vida. Por el poder que tú nos diste, Padre, que el Espíritu de Dios es el único Espíritu autorizado sobre nosotros. Solo el Espíritu Santo tiene poder y control sobre nuestras vidas.
No permitimos ninguna influencia que no provenga de Dios. No permitimos ni autorizamos ningún espíritu que venga a dañar nuestras vidas, que venga a infiltrarse en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tu palabra dice que el Dios de paz santifique nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nosotros somos propiedad, somos hijos de Dios, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de pensamientos contrarios, somos libres para vivir y disfrutar de todo lo que has establecido para con nosotros. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Santo, que nos des la sabiduría y traiga revelación e iluminación a nuestras vidas. Tú sabes lo que te está atacando. Ahora tú que me estás escuchando, tú sabes cuáles son tus batallas. Yo te vengo a pedir que ahora mismo tú renuncies a todo aquello que te está afectando. Tú renuncies en el nombre poderoso de Jesús a aquello que quiere infiltrarse sobre tu vida. Cobardía, timidez y miedo no tienen dominio sobre nuestras vidas. La ceguera no puede venir sobre nuestras vidas. El espíritu inmundo no puede venir sobre nuestras vidas. Nuestros pensamientos te pertenecen a ti, Señor. Yo renuncio, Padre, renunciamos, Espíritu de Dios, a todo pensamiento que no provenga de Dios. El pensamiento de bien y el pensamiento de mal no pueden dominar nuestras vidas. Solamente un solo pensamiento es el que ha sido establecido sobre nuestras vidas, y es el pensamiento de Cristo. Que la mente de Cristo, Padre, ahora mismo, que nuestro entendimiento y nuestro pensamiento sea renovado, Padre Santo, por el poder de tu palabra. Yo vengo, Padre Santo, a presentarte todos aquellos que me van a escuchar, todos aquellos que están escuchando, Padre, que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas y traiga el pensamiento correcto, la actitud correcta, que nuestro corazón, Dios eterno, no haya engaño, no haya error que venga a ser minado en nuestras vidas. Espíritu Santo, vamos, ahí donde tú estás, comienza a clamar y comienza a interceder. Estamos haciendo guerra espiritual porque nosotros no hemos sido llamados a que el espíritu contrario domine nuestras vidas. Hemos sido llamados para que nuestra familia sea libre, para que nuestra familia disfrute de las promesas y la bendición de Dios. Ya es tiempo de decirle al diablo: diablo, tú no tienes más autoridad, no tienes dominio ni control sobre mi vida. Ese es el tiempo que tú te levantes según el llamado de Dios sobre tu vida. No hay espíritu que pueda estancarte, no hay espíritu que pueda dominarte. Tal vez te has dicho: ya no puedo, ya no quiero. Rechace ese pensamiento, porque eso no proviene de Dios. La palabra dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a ir perfeccionando. Dios te ha llamado para un alcance mayor. Dios te ha llamado para tener la capacidad de soportar las pruebas. Dios te ha llamado para que tengas la capacidad de hacer grandes y gloriosas cosas. Cristo dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Tú y yo como iglesia somos llamados a manifestar el poder de Dios. No hay ningún espíritu contrario que pueda dominarte, que pueda doblegarte. El espíritu inmundo no podrá hacer callarnos. No caeremos en la trampa del enemigo, sino que el espíritu de vida, el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, el espíritu de adopción, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio ahora mismo gobierne sobre tu vida, gobierne sobre tu familia, gobierne sobre tu casa. Yo vengo creyendo y declarando, según el poder y la autoridad que Dios nos dio, que toda potestad de las tinieblas ya han sido destruidas y derrotadas por Cristo en la cruz del Calvario. Él sujetó todas las cosas bajo la planta de sus pies. Y bajo esta revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú y yo como iglesia hemos sido puestos para ser cabeza y no cola. Hemos sido puestos para gobernar y no para ser gobernados por el mundo. Hemos sido puestos para vencer y no para ser vencidos. Hoy tú tienes que moverte en fe. Hoy tú tienes que declarar la palabra de vida sobre de ti. Los hijos tuyos no le pertenecen a Satanás. La familia tuya no le pertenece al enemigo. Tu familia le pertenece a Dios. Hay un propósito, hay un llamado que tú tienes. No lo puedes soltar. Tienes que abrazar el propósito de Dios y renunciar a todo miedo.
renunciar a todo temor, renunciar a cada palabra que haya podido minar tu vida de tal manera que te ha estancado. Suelta esa palabra, renuncia a toda palabra que sea de quien haya venido, tal vez de tu pastor, tal vez del líder, tal vez de tu misma familia. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha llamado y Él tiene promesa, Él tiene propósito. Dios no te estableció en este mundo para que vivas triste. Dios no te puso en esta tierra para que vivas deprimido, para que vivas con miedo. Dios te trajo a esta tierra para que vivas libre y vivas disfrutando de las promesas de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos clamando y estamos intercediendo para que el diseño de Dios se establezca en nuestras vidas y que el poder de Dios venga a disipar todo aquello que el enemigo haya sembrado, lo que el hombre y la mujer haya recibido, haya aceptado, que no provenga de ti. Renunciamos y rechazamos lo que no proviene de ti, Señor. No hay espíritu contrario que tenga el derecho de gobernar mi vida. Nadie tiene el derecho de influenciar mi vida. Solamente el Espíritu de Dios es el que gobierna mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ahora, donde tú estás, comienza a declarar libertad. Libertad en tu pensamiento, libertad en tus emociones, libertad en tu palabra, libertad en tus actividades, libertad sobre tu familia, libertad sobre tus generaciones. Tú que eres padre, libertad sobre tus hijos, libertad sobre tu familia. Tu esposo será libre en el nombre de Jesús. Tu esposa será libre en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, yo vengo orando, toda enfermedad espiritual, toda enfermedad en el cuerpo, Padre, ahora mismo somos libres, Padre, para recibir la salud perfecta. No hay ninguna atadura, no hay ninguna cautividad sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre el espíritu, porque tu palabra dice que si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Aquel que está enfermo y que me está escuchando, por el poder de la palabra de Cristo, vengo a declarar lo que tu palabra dice, que por tu llaga hemos sido curados. Tú eres libre y tú calificas, si eres hijo e hija de Dios, a recibir la salud. Recibe salud en tu cuerpo, recibe salud en tu espíritu, recibe el pensamiento de Dios, recibe la libertad de Cristo ahora mismo y abraza lo próximo que ha de venir. Y yo quiero terminar orando y pidiéndole al Señor que Él te revele por sueño lo próximo que Él va a hacer, para que tu vida tenga a cabalidad la luz sobre lo que Él tiene que hacer sobre tu vida. Quiero terminar con estas palabras y decirte que Dios te ha llamado para grandes cosas. Dios te ha llamado para que puedas mostrar al mundo que Dios es real y que Dios existe. No hay nada que pueda influenciar tu vida que provenga de las tinieblas. Mayor es el que está contigo que el que está con el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. De hoy en adelante, tú tienes el deber y la autoridad de vivir bajo la libertad que Cristo nos ha hecho libre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo sábado, siguiendo hablando sobre conflictos espirituales.